la inclinación de mi corazón. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, lo siguiente: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice Pedro a la iglesia que estaba dispersa en las diferentes naciones: a quien amás y nunca lo viste, y en quien te alegrás con gozo inefable y glorioso. Acá el apóstol Pedro nos está dando una doctrina, una enseñanza fundamental para la iglesia de todos los tiempos. Y como es una doctrina esencial para la iglesia de todos los tiempos, no solamente tuvo vigencia en la época de los apóstoles, sino que también tiene vigencia hoy, esta noche. Por eso tenés que anotar. Lo que Pedro estaba tratando de decirle a la iglesia es que la verdadera religión consiste principalmente, de emociones santas. ¿De qué? De emociones santas. Y usted me podrá decir: pastor, pero la religión no está mal. ¿Qué opinan ustedes? Yo les pregunto, y yo no voy a mirar. Dicen que no, algunos. ¿La religión está bien o está mal? La religión, si nosotros vamos a la palabra en el original, religión significa unir una cosa con otra. El puente del Colorado une al Colorado ¿con qué? Con el Chaco, en este caso con San Martín. Y si yo diría que el puente está mal, ¿qué me dirían? ¿Sí o no? Ese puente está mal. En realidad no, está bien, porque lo que está haciendo ese puente es unir una provincia con otra provincia, es unir una ciudad con otra ciudad. Y eso es lo que hace la religión. Durante años hemos entendido mal. Durante años hemos entendido que la religión es aquella que es muerta espiritualmente. Nos han inculcado que la verdadera religión es ser espirituales. Pero en esta noche nosotros, por la gracia del Señor y para la gloria del Señor, tenemos que romper esa mala enseñanza. Porque durante muchos años hemos creído esto y hemos sido engañados. La religión es unir a Dios con el ser humano pecador. Eso es religión. Es unir aquel que era inalcanzable, aquel que es justo, con aquellos que son pecadores y que necesitamos de Él. Ahora, ¿quién sería la religión? Si hablamos entre Dios y el ser humano, Cristo. Si nosotros decimos que la religión está mal, estamos diciendo también que Cristo está mal. O lo que hizo Cristo para llevarnos a la presencia del Señor y el sacrificio que hizo Cristo está mal. Y no es así. ¿Ahora me entienden? Entonces, ¿la religión está bien o está mal? Está bien. Y ahora vamos a profundizar un poco más de esto. Espérenme un poquito, por favor, que tome agua. Entonces Pedro comienza a hablar doctrina. Doctrina significa enseñanza. A la iglesia que estaba dispersa por las diferentes regiones. Ustedes pueden verlo en el capítulo 1 de Primera de Pedro. Entonces dice que la verdadera religión consiste principalmente de emociones santas. Y ustedes me pueden decir: pastor, pero ¿cómo que de emociones santas? ¿Qué quiere decir emociones? ¿O cómo yo voy a catalogar las emociones? Hay un pastor y erudito en teología llamado Jonathan Edwards, congregacional, por las dudas, dice: las emociones son las actuaciones enérgicas e intensas de las inclinaciones
y de la voluntad del alma. No entendemos nada, ¿no?, cuando nos dicen así, pero vamos despacio. Si quieren pueden buscarlo en su casa, a Jonathan Edwards, un escritor espectacular que te sacude la vida, tu espíritu, tu cristianismo, y lo que vamos a estar trabajando durante todo este mes, vamos a ver si llegamos todo este mes o tal vez vamos a tener que también pasar el mes que viene, es sobre las emociones, los pensamientos, el corazón y por lo tanto lo que sería la verdadera religión. Así que no falta el culto, porque tal vez durante toda su vida vivió una religión falsa. Tal vez durante toda su vida pensó que era cristiano y que se iba al cielo, pero durante todos estos cultos nosotros vamos a ver si realmente usted se va al cielo o si no se va al cielo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a veces pensamos que somos salvos y en realidad nunca lo fuimos. Y eso es lo que me preocupa como pastor. Me preocupo por su salvación. Entonces usted también colabore, coopere y preocúpese por su propia salvación. No falta el culto y aprenda la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Está filoso el pastor hoy? No estoy filoso. Estoy con un amor espectacular, que los amo tanto que necesito que aprendamos esto. Entonces, la verdadera religión consiste principalmente en las emociones santas. Jonathan Edwards dice lo siguiente: las emociones son las actuaciones enérgicas e intensas de las inclinaciones y la voluntad del alma. Y vamos a tratar de descifrar lo que Jonathan Edwards está diciendo a través del significado de lo que es las emociones para él. Dice que Dios nos ha dado al alma humana dos capacidades centrales. La primera capacidad central es entendimiento. Anote por favor. La primera es entendimiento, a través del cual nosotros examinamos o juzgamos. Cualquiera de las dos palabras está bien. Examinar o juzgar, cualquiera de las dos palabras. Lo primero es el entendimiento, lo cual nosotros examinamos o juzgamos las cosas, si están bien o si están mal. Y la segunda capacidad que Dios nos permite o que nos da, es observar las cosas, pero no no siendo espectadores, sino que todo lo contrario, sino como quienes que se agradan de las situaciones o de lo que examinamos o no, gustamos o no gustamos, las aprobamos o las rechazamos. A veces nosotros llamamos a esta segunda capacidad inclinación. Y en cuanto a la relación con nuestras decisiones, la llamamos nuestra voluntad. Esta voluntad o inclinación de lo que es la mente, nosotros la solemos llamar la voluntad o la inclinación del corazón. Y yo le voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan entender. Pero mi corazón me está llevando para aquel lugar. ¿Me entienden? Pero mi corazón me dice que yo haga esto. Pero mi corazón me dice que yo no tengo que hablar. Pero mi corazón dice que yo tengo que exponer lo que yo siento. Pero la palabra de Dios dice que hay algo que engaña al ser humano. ¿Y qué es? Su propio corazón. No el corazón que pone Cristo. No el corazón que cambia a Cristo, sino el corazón corrompido del ser humano. Y vamos a una vez más para que podamos comprender, y ya tengo un ejemplo para que lo afirmemos un poco más. Lo primero que Dios nos da en cuanto al alma como capacidad central es el entendimiento para juzgar las cosas que nos suceden, las cosas que escuchamos, las cosas que vemos. Y la segunda es la inclinación. Nos inclinamos para esto, para este lado, o nos terminamos inclinando para el otro lado. Pero no como espectadores. Nosotros sí o sí nos vamos a inclinar hacia uno de los dos lados. Nunca vamos a permanecer neutros. Mejor me quedo quieto por las dudas. Y yo tengo otro ejemplo que se me vino a la cabeza bien fácil. Cuando uno está por pecar.
uno se inclina, o su corazón se inclina, o su voluntad se inclina a pecar, me inclino hacia ese lado, o me inclino a no pecar. ¿Me inclino a mentir o no me inclino a mentir? Nosotros no podemos estar en el medio como diciendo y un poquito sí y un poquito no, porque para Dios no existe ese medio. O lo haces o no lo haces. O permaneces en santidad o no permaneces en santidad. ¿Me entienden? Levántenme la mano lo que me están entendiendo. Bien. Entonces a esta inclinación del corazón, a esta inclinación de la mente, la palabra del Señor la llama, o la hemos leído como la inclinación de nuestro corazón. Y no sé si han visto en las redes sociales, pero un tiempo fue como mucho furor en cuanto a lo que es la violencia. Un experimento social que hicieron en lugares públicos. Era un hombre con una mujer y este hombre públicamente la maltrataba a la mujer. Hacía como si le pegaba, la zarandeaba, la zamarreaba, ¿sí? Y había gente que hacía ¿qué cosa? Que miraba y se iba, pero después había otras personas que miraban y actuaban y frenaban lo que estaba sucediendo. Y había algunos que impulsivamente reaccionaban y empezaban a las piñas, porque entendían que lo que estaba sucediendo estaba mal. Hay otro también experimento social que fue al revés. La mujer era la que lo maltrataba al hombre y la gente pasaba y lo único que hacía era como diciendo y se iba, pero nadie actuaba. Entonces las personas que miraban, que estaban en el público y que miraban y que veían con sus ojos o que escuchaban lo que estaba sucediendo, lo que este hombre o esta mujer estaba haciéndole a la otra persona, tenían la capacidad para elegir hacer algo. Tenían la inclinación de su corazón en no hacer nada, que es actuar, o todo lo contrario, frenar la situación que estaba sucediendo en ese lugar y actuar en base a lo que creían que era correcto o incorrecto. Entendimiento, ¿sí? Y después inclinación. Yo lo veo muy serios. ¿Me van entendiendo o no? Por favor, yo necesito que me entiendan porque depende de esto todas las prédicas que tenemos por delante. Si tengo que repetir, no tengo ningún problema, voy a repetir. Hoy lo vino Maya, no está gritando por los rincones, así que podemos escuchar bien. Si se duerme la persona que está al lado suyo, zarandela, ¿sí? No se puede dormir porque de esta prédica y la siguiente depende de su salvación. Entonces las personas tenían la posibilidad de hacer algo o no hacer algo. La gente tenía la posibilidad. Porque todos sabían, porque todos sabemos, porque si no nos dice alguien o si no nos enseñaron en la casa o si no nos enseñaron en la escuela que hacer eso está mal, ya nuestra propia conciencia, el libro de la ley que está escrito en nuestros corazones nos está diciendo que está mal. Y nos está diciendo, eso está mal, eso no le agrada a Dios. ¿Aprobamos o no aprobamos las cosas? Juzgamos en todo tiempo. Actuamos en todo tiempo. Solo que a veces actuamos para el lado que nos conviene. Y a veces el lado que nos conviene a nosotros no es el lado que en realidad nos conviene. Porque nos aparta cada vez más de Dios. Conforme a nuestro entendimiento sobre las cosas, conforme a cómo vos juzgues las situaciones de tu propia vida, pero también de las situaciones que te rodean, cómo examinas las cosas, es como vos vas a terminar, es como tu corazón se va a inclinar, cómo tu corazón va a terminar inclinándose hacia lo bueno o hacia lo malo. Pero si tu entendimiento
no te está acusando de que lo que estás haciendo está mal y va en contra de Dios, déjame decirte que hay un problema grave. Si la Biblia te está diciendo que hacer tal cosa está mal, si la palabra de Dios te está diciendo que no hagas eso y que lo dejes de hacer, pero cuando te examinas a vos mismo o a vos misma no te hace ruido, es una señal de alerta. Es una señal que tienes que frenar lo que estás haciendo y empezar a replantearte sobre tu salvación. Es empezar a replantearte si en realidad estás en el reino de los cielos o si no estás en el reino de los cielos. Hay diferentes posturas, no porque sea de Dios, sino porque los que estudian, en el estudio que han hecho, piensan de que hay una doctrina, una enseñanza que la salvación se pierde y por otro lado la salvación no se pierde. Hay personas, hay congregaciones, hay cristianos que se van para un lado, la salvación se pierde, y hay otros cristianos que dicen no, la salvación no se pierde. Dependiendo del pensamiento teológico, dependiendo de lo que la persona se afirma, va a creer. Les soy sincero, yo estoy a la mitad. Yo estoy entre que se pierde y estoy en que no se pierde. Y he escuchado las dos posturas y he estudiado las dos posturas, pero les digo la verdad está en que si se pierde o si no se pierde lo vamos a saber cuando estemos en la eternidad. Esa es la verdad. Porque hay personas que tal vez están pensando que van al reino de los cielos, pero en realidad no van. Porque una vez aceptaron a Cristo, pero solamente aceptaron y no cambiaron su vida, o no mejoraron, no fueron actualizándose en la santificación, y de repente nos vamos a llevar una sorpresa muy grande en la eternidad. Por eso hay que cuidar nuestra salvación. Hay que ver realmente si somos salvos o no. Ahora, yo predico, chicos. Después ustedes arreglense con Dios. ¿Sí? Esto es lo que el Señor me mandó que yo haga. Yo tengo que predicar la palabra de Dios. Yo no me voy en una postura u otra, yo les enseño la verdad, pero ustedes después meditan y piensan. La salvación no es porque yo le haya predicado a ustedes o no, si era verdad, si era mentira, la salvación es personal. La salvación es personal. Entonces, conforme a nuestro entendimiento sobre las cosas, cómo examinamos si es correcto o incorrecto vamos a actuar, por lo tanto nuestra inclinación va a ser hacia el mal de continuo o hacia la santidad de continuo. No hay términos medios. Así que si pensabas que hay términos medios, no hay términos medios. O sos frío o sos caliente. Porque a los tibios se lo odian. Entonces tal vez esto es para que sigas encendido en Dios, o si estás flojito, para que comience a ajustarte. ¿Sí? Si el instrumento no se lo afina, no va a tocar bien. Lo mismo que cada uno de nosotros. Si no nos afinamos con el Señor, no vamos a tocar bien. No vamos a hacer para lo que fuimos hechos. Podemos acercarnos a las cosas que vemos, a las cosas que gustamos y a las cosas que aprobamos, dependiendo de la inclinación de nuestro corazón. Si mi inclinación está hacia las cosas santas, hacia Cristo, o si mi inclinación está hacia las cosas pecaminosas, hacia las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, o podemos acercarnos o podemos alejarnos de las cosas. Vemos y rechazamos, porque vemos que lo que está pasando va en contra de lo que Dios es y de lo que Dios nos manda. Todo depende de la inclinación de nuestro corazón. Vuelvo a decir. A veces uno dice, pastor, estoy cansado de pecar, pastor esto, pastor lo otro, pastor, no sé qué hacer con tal pecado.
¿sabes qué tienes que hacer? Agarrar tu corazón y entregárselo a Cristo. Así de simple. Agarrar el gobierno de tu vida y dejar que Cristo gobierne tu vida. Porque hasta el momento, si seguís pecando desenfrenadamente, significa que tu corazón no lo tiene Cristo. Significa que tu corazón lo tenés vos, o inclusive algún peor, lo tiene el enemigo. ¿Me entienden? Yo los amo, chicos. Y porque los amo, quiero verlos en la eternidad. Y porque los amo, necesito predicar esto. La verdad tiene que llegar a sus oídos. Y que el Señor no me diga a mí, yo te di esta palabra y no te la enseñaste. Entonces abra su entendimiento. Podés aprobar las cosas buenas, las cosas santas, o podés desaprobarlas porque no te convienen para la carne. Y así con todas las cosas. Por supuesto que hay inclinaciones, o hay gustos o disgustos que varían conforme a la situación. Hay disgustos o gustos que apenas nos mueven nuestra alma o nuestras emociones. Si yo veo que alguien está tirando un papel en la vía pública, algunas personas que no les gusta eso, enérgicamente saltan y dicen, che, no tires basura, te vas a agarrar tu bolsillo y tirar tu casa. Y hay otras personas que no les hace nada. Y así como vieron que la persona tiró mugre, se alejan. Entienden, che, qué mal porque hizo mugre, pero no actúan, no hacen nada. Yo lo digo con esto que ustedes ahora, cualquier persona que vean tirando un papelito, salten enérgicamente, Vamos a llevarlo a la palabra, a la parte bíblica, a la espiritual. También va a repercutir en lo espiritual eso, pero no es lo que quiero que te enfoques en esta noche. Quiero que te enfoques en tu santidad, en tu vida espiritual, en la inclinación de tu corazón para con Dios y no para con el pecado. Entonces hay gustos o disgustos que nos van a mover nuestra apatía, nos van a llevar a empatía, pero hay otras cosas que no. Entender, no te van a mover a nada. El tema está en que si lo santo no te mueve, hay un problema. ¿Me entienden? Si la santidad de Dios no mueve tu vida espiritual para seguir perfeccionando, hay disgustos tan fuertes, que te lleva a actuar con propósito y con energía. ¿Recuerdan a Saulo antes de ser Pablo? Hechos de los Apóstoles. Pablo tenía tanto disgusto para los del camino, para los cristianos, que enérgicamente y con propósito le pide a las autoridades eclesiásticas de que le den permiso, le den carta para ir a buscar a Damasco a aquellos que son cristianos y traerlos a la rastra y meterlos en la cárcel. El disgusto de Pablo lo llevó a hacer algo, porque él entendía, o para lo que él era en su entendimiento antes de Cristo, de que lo que estaba haciendo era correcto. Nosotros sabemos que no era correcto. En el camino a Damasco, Saulo se topa con Cristo, los velos caen y comienza a entender o comienza a cambiar lo que es su entendimiento, y por lo tanto cuando cambia el entendimiento cambia la inclinación del corazón. Porque Pablo tenía odio a los cristianos. Iba a recorrer los kilómetros para arrestarlos. Él entendía eso, él entendía como correcto. Pero Dios cambia el entendimiento. Perdón que sea tan repetitivo, pero necesito repetirlo. Dios cambia el entendimiento de Pablo. Y lo que para Pablo era pecaminoso, en realidad terminó siendo santo, porque cambió la inclinación de su corazón. Y cuando la inclinación del corazón de Pablo cambia,
todo lo que sigue después de la vida de Pablo cambia. Porque Pablo ya no siguió persiguiendo a los cristianos, sino que empezó a predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. En aquel entonces Pablo hizo 13.000 kilómetros en lo que ha sido todo su viaje misionero. 13.000 kilómetros, a pie, en burro, caballo, lo que fuera, lo que había en ese momento, en barcos, 13.000 kilómetros. Porque la inclinación de su corazón cambió porque había necesidad que muchas personas no habían conocido a Cristo y por lo tanto se iban al infierno. No habían sido alumbrados su entendimiento y por lo tanto no había salvación. Estaban en tinieblas, estaban encadenados. Entonces Dios llama a Pablo para que vaya a los gentiles y les predique el Evangelio. La emoción, como dice Jonathan Edwards acá, son las actuaciones enérgicas e intensas de las inclinaciones y la voluntad del alma. Ahora, ¿van a entender un poquito más? No, más o menos. Vos enérgicamente vas a actuar. ¿Perdió River? ¡Ah! ¿Ganó River? ¡Ah! ¿Gana Argentina el Mundial? ¡Ah! ¿Me entienden? Enérgicamente vamos a actuar. ¿Te enojas con una situación que pasó en tu trabajo? Enérgicamente vas a actuar. ¿Tus hijos le va mal en la escuela? Enérgicamente vas a actuar. Pero hay inclinaciones del corazón y de la voluntad, emociones que pueden ser santas o emociones que no pueden ser santas. Si mi emoción, mi alegría, mi gozo, como dice Pedro a la iglesia que había sido dispersa entre las naciones, es igual, mi gozo en Cristo, es igual que si gana River o Argentina, hay algo que examinar. Yo no puedo gritar un gol de Argentina más fuerte de lo que grito por mi salvación en Cristo. Yo no puedo hacer eso. Y no quiere decir que nosotros no vamos a gritar el gol de Argentina, ¿sí? Solo entiendan esto. Y tampoco es que vamos a hacer una manga de locos toda acá gritando dentro de la iglesia. No digo eso. Solo quiero que compares y que tengas una balanza en tu mano y que veas qué inclinación tiene tu corazón hacia las cosas naturales y seculares o hacia las cosas eternas y santas. Porque no hay término. No puedes estar un pie acá y un pie allá. O sos o no sos. O sos o no sos. Miren lo que la palabra de Dios nos dice. Y esto es para todos nosotros, chicos. Entendimiento y voluntad. Entendimiento y corazón. La religión que Dios quiere no consiste de emociones debiluchas, de emociones pálidas. Una vida que escasamente logra despojarnos de esa apatía. Esa no es la vida de Cristo. Dios no quiere que tus emociones santas sean débiles, no tus emociones pecaminosas, no tu enojo, tu ira, tu bronca para cuestiones que en realidad no tienen que ser así. Hablo de las emociones santas. La religión que Dios requiere, la religión que Dios está buscando, el anexo, la conexión entre Dios y nosotros que Dios está procurando, no son emociones débiles, no son emociones pálidas, no es una vida que apenas se mueve en fe, que apenas viene a la iglesia, que apenas está comprometido con Cristo, que apenas sabe si no sé si va a entrar al cielo o si no va a entrar al cielo. Esas no son las emociones que Dios quiere. Dios no quiere emociones que ante el pecado te da igual, o que te cosquillea simplemente por dentro. Esas emociones no son las que Dios ha creado para nosotros. Esas no son
las emociones que tienes que tener en tu vida y que yo tengo que tener en mi vida. Que te da igual si esta semana pecaste o si no pecaste, que te da igual si venís a la iglesia, si no venís a la iglesia, que te da igual todo lo que es Cristo. En su palabra, Dios insiste a que seamos serios. Y no digo que no sonriamos, ¿sí? Hablo serios con la fe. Hablo seriedad con tu cristianismo. Hablo de seriedad con el camino que empezaste a transitar cuando rendiste tu corazón a Cristo. Seriedad. Dice la palabra, espiritualmente enérgicos. Y hay personas que tienen más energía para servirle al mundo que energía para servir al Rey de Reyes. Tenemos que andar rogando, hermanos, en la iglesia que alguien se sume a un servicio. Tenemos que andar rogando, hermanos, de que haya orden en las vidas. Tenemos que andar rogando, hermanos, puntualidad. Tenemos que andar rogando cosas que vos decís, pero qué cosas de locos. Eso no se tiene ni que pedir. Hace un tiempito atrás dijo una chica, ¿cómo que se paga la iglesia para limpiar? No puede ser que la iglesia gaste plata en cuestiones que tienen que hacer los mismos cristianos en servicio. ¿Me entienden? No, porque yo ya serví una semana, entonces ya me cansé. No, pastor, porque yo esta semana ya fui a célula, así que yo no voy a ir al culto el domingo. ¿Dónde está la inclinación de tu corazón? No, pastor, porque yo ya cambié un poquito, así que ya no puedo. Este año ya la cuota de cambio ya está. Dios nos está pidiendo en su palabra y Dios insiste que seamos serios con las cosas de la fe, serios en tu vida espiritual, serios en tu caminar cristiano, serios con las cosas que no se juegan, serios, espiritualmente enérgicos, teniendo nuestros corazones vigorosamente comprometidos. Vigorosamente comprometidos. Diga conmigo, vigorosamente comprometidos. Una vez más, vigorosamente comprometido. Eso es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Eso es lo que Dios quiere para la fe que estás viviendo en Cristo. Vigorosamente comprometida en tu vida para con Él. Tenemos que ser, Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora yo le pregunto, ¿la salvación de las almas, hermanos, requiere diligencia o no? La salvación de las almas, la predicación del Evangelio hasta los confines de la tierra, ¿requiere diligencia o no? Requiere diligencia. Pensemos en esto así como yo lo pienso. Yo pienso que yo soy una persona que está del otro lado. Yo pienso que soy una persona que tal vez está en el oeste, que está acá en el sur de Argentina, que nunca ha escuchado la palabra de Dios. Y necesito que esa gente sea diligente con la obra para que se llegue con el Evangelio, para que haya salvación, para que haya vida eterna. Hay personas en India, hay personas en Asia que están siendo engañadas por una falsa religión, por algo que los lleva a meditar, a pensar, pero que no provoca ningún tipo de transformación en ellos, porque su corazón está duro. Y ellos están clamando por salvación. En lo que requiere diligencia, hay cuestiones que en la vida del ser humano no requiere diligencia, pero estamos más preocupados por hacer eso, porque habla de nuestro propio reino, habla de nuestro propio egoísmo, que de servir al Señor. No,
porque yo estoy enojado con fulano, no porque yo me peleé con el otro, no porque esto, no porque lo otro. Y estamos tan ocupados en nosotros mismos que en dejar de lado lo que es una pavada y hacer caso a lo que la Escritura nos está diciendo que hagamos. No, yo no puedo perdonar. No interesa si vos no puedes perdonar, es tu obligación perdonar a las personas. Es tu obligación porque vos sos cristiano, porque ya no vive Gustavo, vive Cristo en Gustavo. ¿Me entienden? No, pero me falló, no sé, 700 veces. Y bueno, perdonar a una mamá, chau, no depende de vos. Después que esa persona se arregle con Cristo, pero lo que corresponde a tu vida, diligentemente ferviente. Porque si comenzás a pagarte espiritualmente, ¿sabes cómo comienza a ser nido el enemigo en tu vida? ¿Sabes cómo pone un pensamiento? ¿Sabes cómo pone una emoción negativa sobre tu vida? Y eso lo lleva a recordar constantemente eso y te envenena por dentro. No estoy enojado, por favor. Por favor, no estoy enojado. Solo le meto énfasis nomás para que me entiendan. Deuteronomio 10:12 dice lo siguiente: ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Decirle a la persona que está al lado tuyo, ¿qué es lo que espera Dios de vos? ¿Qué es lo que espera Dios de mí? ¿Me escucha bien? ¿Sí? ¿Qué espera Dios de nosotros, hermanos? Ahora pues Israel, ahora pues Casa de Libertad, ahora pues Gustavo, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios? Cosas sencillas. Que lo ames, que le temas, que andes en sus caminos y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Lo que Dios te está diciendo es fácil. Lo que Dios nos está diciendo como iglesia es fácil. Casa de Libertad, ¿qué quiero de vos? Que inclines tu corazón a mí. Que se abra tu entendimiento para con las cosas que yo deseo para tu vida y no para tus propios planes. Deuteronomio 6, 4, 5. Oye Israel, oye Gustavo, oye Ramón, oye Casa de Libertad. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estoy que reviento el micrófono de cómo lo aprieto. Que seamos así, como la palabra nos está indicando, con una participación viva del Evangelio. Porque hay algunos cristianos que en realidad aparentan estar vivos, pero están muertos. Por lo tanto no son cristianos, pero se llaman cristianos. El estudio bíblico del jueves hablábamos sobre 2 de Timoteo. Tienen apariencia de piedad. ¿Qué quiere decir? Tienen una careta de que son piadosos, de que son temerosos de Dios, pero a la hora de la verdad no tienen ningún poquito de temor al Señor. Y como ya hemos hablado, temor del Señor no es solamente reverencia. Temor del Señor es entender que Dios es muy bueno, extremadamente bueno, extremadamente misericordioso, extremadamente perdonador, pero también es extremadamente santo. También es extremadamente justo. Y también va a ser extremadamente la ira que va a caer sobre los hijos de desobediencia. ¿Me entienden? Una participación viva de tu Evangelio. Que vivas lo que lees, que vivas lo que crees. Vigorosos de corazón,
Y esta vigorosidad del corazón y este evangelio vivo en tu vida no es otra cosa sino que la circuncisión espiritual que Pablo habla. No es otra cosa que la regeneración en tu vida. Estabas muerto en tus delitos y pecados, alguien te predicó, escuchaste la palabra el domingo y de repente entendiste. Entendí la Biblia, entendí la predicación. Se alumbró el entendimiento. ¿Sí? Eso es regeneración. La regeneración te lleva a vivir en santidad, porque se abrió tu entendimiento. Lo contrario a no ser regenerado, lo contrario a no tener el corazón circuncidado, es lo que dice Isaías capítulo 44. ¿Lo tenés ahí, Miki? No, Lucas. Isaías 44. Dice el 18. No saben y tampoco entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo. No tiene sentido ni entendimiento para decir. Parte de esto que ven el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. Para que podamos entender un poco el contexto de lo que está diciendo acá Isaías, es que le habla a aquellos que fabrican ídolos. Aquellos que fabricaban ídolos, había un artesano en la madera que agarraba un pedazo de tronco. Ese pedazo de tronco, una parte lo usaba para comer, la otra parte lo usaba para calentarse, para asar sería, la otra parte para calentarse, y la parte que restaba, la tallaba, la trabajaba, fabricaba un dios y se postraba delante de ese dios y decía: oh, he visto el fuego, sálvame. Entonces Isaías le termina hablando a un pueblo que no tenía entendimiento, ¿sí? Un pueblo que permítanme, no se enojen conmigo, ¿sí? Que no les llegaba el agua al tanque, que no entendían. Les decía esto: no discurre para consigo. ¿Qué quiere decir no discurre? No reflexionan, no piensan, no se están dando cuenta de que es un pedazo de árbol a quienes ustedes están adorando, a quienes ustedes se están inclinando, a quienes ustedes le están pidiendo salvación, a quienes ustedes están pidiendo alegría. Y esto no va solamente para los que creen en el Gauchito Gil, en Santa Muerte, en las imágenes o lo que fuera. No va solamente para ellos, va para toda persona que en su corazón hace un ídolo. Va para todos nosotros que inclinamos nuestro corazón a lo que no es eterno y santo. Va para todos. Entonces dice: pueblo, reflexiona. Hoy estamos tanto a las corridas que no frenamos a reflexionar sobre nuestras acciones, sobre nuestras actividades, sobre lo que hacemos día a día para saber si nos estamos acercando a Dios o si nos estamos alejando de Dios. Hoy hay tantas cosas por hacer que no hay tiempo. Frenemos a reflexionar. Si necesitamos entendimiento sobre nuestra vida para ver hacia dónde está la inclinación de nuestro corazón. Yo les pregunto a ustedes, hablando de acá, ¿puede haber personas que tengan corazones duros en medio de un pueblo santo? ¿Puede haber personas que tengan corazones duros, sin entendimiento, dentro de un pueblo santo? Sí puede haber. Entonces, a veces estás pensando de que sos perfecto delante de la presencia del Señor. En Cristo, sí lo sos. ¿Sí?
Pero mientras tanto, que no llegue Cristo ya de forma definitiva, tenés un proceso en tu vida. Dice Hebreos 3, del 12 al 13. Mirad, hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Cuándo? Hoy. ¿Y mañana cuándo va a ser? ¿Y pasado cuándo va a ser? Hoy. Hoy es el tiempo de la exhortación. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es lo que endurece tu corazón. El pecado es lo que hace una sobrecicatrización en tu corazón y que sea tan duro que no puede llegar hacia lo sensible. El engaño del pecado. Y hay engaños y hay pecados que profundizan en nuestras vidas y nos apartan del Señor. Nublan nuestro entendimiento. Perdemos la sensibilidad al pecado. Da igual, Dios es perdonado. Mañana me arrepiento. Hoy una vez más. ¿Qué debemos hacer por amor a esa persona? ¿Qué debemos hacer por amor a Cristo? ¿Qué debemos hacer por amor a la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo leí recién? ¿Qué dice? Dejalo nomás, pobrecito. ¿Dice eso? Dice que se lo diga a otro. ¿Dice eso? Déjalo, ya se va a arreglar. No dice eso. La Biblia dice exhortaos. Llamarle la atención, hablar con esa persona. Decirle, che, mira, yo estoy viendo esto, tenés que cambiar. No por mí, sino por tu propia vida, por tu propia relación con Dios. Esto afecta a tu relación con Dios. Y como va a afectar tu relación con Dios, posteriormente va a afectar a mí también, porque yo soy parte de Dios. Yo estoy pegado, unido a vos en Cristo. Y si vos te dolés, yo me voy a doler. Exhortaos unos a otros. Hablemos con el otro que está haciendo mal. No lo condenemos. Primeramente llevémoslo, examinemos, juzguemos y digámosle, che, lo que estás haciendo está mal. Inclinemos nuestro corazón para ayudarlo a salir adelante a esa persona que está en pecado. Otra pregunta, y ya casi voy finalizando, si quiere el grupo alabanza a venir. ¿Puede perder una iglesia la humildad y perder la sensibilidad ante la palabra de Dios? ¿Qué dicen ustedes? No, dicen algunos, otros dicen que sí. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, un pueblo, una congregación, sí puede perder la humildad y la sensibilidad ante Dios. Cuando hay pecado en el cuerpo de Cristo y lo sabemos y no hablamos y no exhortamos, se pierde la sensibilidad. Somos más duros para entender.
Somos más duros para que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas. Ya no lo escuchamos como antes, tenemos cera, para que me entiendan en criollo. Cuando hacemos las cosas mal y el pueblo de Dios hace las cosas mal, nuestro corazón se va engrosando, se va haciendo capa, se va convirtiendo en piedra. Y dejamos de ser humildes ante la presencia del Señor y nos vamos perdiendo. ¿Qué debemos hacer? ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice a la iglesia o Jesús le comienza a hablar a los discípulos o a las multitudes? Y también en el Antiguo Testamento también se menciona, donde dice, un poco de levadura, ¿qué dice? Leuda toda la masa. Aquellos que han hecho un pan en su vida, o que han hecho una torta, saben que cuando se le pone levadura, o se le pone polvo para hornear, lo que hace es que eso hace crecer la masa. Y llevándolo al pecado, un poco de levadura dentro de la iglesia, adentro del cuerpo de Cristo, que no se quita, que no se exhorta para cambiar, termina leudando la masa, contagiando al otro total. Pero así también la santidad. La santidad de la iglesia contagia al otro. El problema es que siempre estamos, ¿cómo se dice la palabra? Emparejando hacia abajo y no hacia arriba. Voy a poner el ejemplo. No, porque si Fabri peca y él va a la iglesia, entonces yo también puedo hacerlo. ¿Me explico? Entonces pongo como a Fabri como vara baja. Entonces yo también lo hago. Un poco de levadura, levadura más. Ahora por otro lado, Fabri vive en santidad. Fabri le hace caso a la voz de Dios. Fabri es humilde para los cambios en su corazón. Yo, con mi corazón inclinado hacia lo correcto, voy a ver y voy a decir, Fabri está haciendo las cosas bien. Yo tengo que hacer las cosas como él. Es una persona que yo necesito imitar. Es una persona que yo quiero igualar. Es una persona que me va a edificar. Pero todo depende de la inclinación de nuestro corazón. Si la inclinación de tu corazón está inclinada hacia el pecado, vos vas a igualar hacia abajo. La vara no va a ser alta. Total, hay una cantidad de personas que viven en pecado dentro de la iglesia. Total, hay una cantidad de matrimonios sin casarse dentro de la iglesia. Total, hay una cantidad de líderes que están pecando y que les da igual. ¿Entienden? Vamos hacia abajo. No es eso. Levantá la vara. Levantá la vara. Levantá, cambiar la inclinación de tu corazón. Y no hacia el pecado, sino hacia las emociones santas. Y vamos a hablar un poco más el domingo que viene sobre estas emociones santas, pero que no te dé placer el pecado. Todo lo contrario, que te moleste. Enérgicamente como para hacer algo. Pensá en Jonathan Edwards. Pensá que eso es algo que Dios no quiere. Cambiar la inclinación de tu corazón para que haya entendimiento. Sin entendimiento, tu corazón no se va a inclinar. Hay personas que leen una y otra vez lo que es pecado, pero no les hace nada. No tenés entendimiento. Si sabés que es pecado, cambiarlo. 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 No te lo digo yo, te lo dice el Señor. Cambiarlo. Si sabés que estás haciendo las cosas mal, cambiarlo. Y si no hay entendimiento en tu vida,
Si tu corazón o si la iglesia está con el corazón duro, que estos 3 puntos sean tu oración en esta noche y durante toda la semana. Señor, dame entendimiento para examinarme a mí mismo, para saber cómo estás delante del Señor, si vas al cielo y si no vas al cielo. Simple. El segundo, no seas un espectador indiferente del pecado, de tu vida espiritual, de la vida espiritual del otro, sino agradate en las cosas santas. Agradate en las cosas santas. Rechazá lo que no es santo, lo que no va con Dios. Aprobá lo que tenés que aprobar, que es la santidad, lo correcto. Desaprobá lo que te aleja de Dios. El entendimiento te va a llevar al segundo punto, y el segundo punto te va a llevar al tercero. Teme al Señor, no solamente como respeto. Tené temor al Señor, como si ese rayo estaba a punto de caerte sobre la en tu cabeza. Ese temor. Andá en todos sus caminos, no en lo que te conviene. Andá en todos sus caminos. Serví a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. No te sirvas a vos mismo, no te sirvas a vos mismo. Porque tu servicio te morís y quedó acá. Pero cuando servís y amás al Señor con todo tu corazón y con todo tu entendimiento, todo es eterno. Todo lo que hiciste durante estos 50, 70, 90, 100 años de vida, estando en los caminos del Señor, temiendo al Señor para no errar, para no pecar, para no apartarte, para hacer las cosas bien, repercute en los cielos y no acá solamente. Los demás, que te llamen de bobo porque te casaste. Los demás, que te llamen tonto por ser virgen, y hablo a los niños, por ser virgen hasta que te cases. Que te llamen anticuado, anticuada, si procurás agradar al Señor con todo lo que sos. ¿Me entienden? No se lo digo yo, se lo dice el Señor. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Y yo no estoy acá, yo no estoy compartiendo esta palabra para que vos te sientas condenado. Yo no soy quien para condenar, pero sí para que te sientas juzgado, para que cambies. Para que cambies. Basta de aprovecharse de la gracia de Dios. Basta. Y recordá esto: las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. La mitad fue y la mitad se quedó. ¿Quiénes fueron? Las insensatas, las que desperdiciaron su vida, las que hicieron caso a sus pasiones, a su egoísmo de su corazón. No, las que fueron las prudentes, las que procuraron diligentemente, fervientemente servir al Señor, prepararse para su segunda venida. Por las dudas, si me muero antes de que venga, estoy en santidad, estoy haciendo las cosas bien. Si no, tomas control de tu vida y hacerlo. Y la Biblia dice, en una iglesia, 50% puede ser salvo y 50% puede ser llevado al infierno. Porque estando dos, uno será quitado y el otro será dejado. ¿Cuál sos? Y vos sabés cuál sos. Yo no tengo ni que decirte.
Si haces las cosas bien, no tenés que tener ni miedos. Pero si estás haciendo las cosas mal, como dicen acá, media pila. Media pila, haz las cosas que te corresponden hacer. No digas que no te avisé.